¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Gracia y paz sobre ustedes. Le agradecemos su sintonía. Recordar que todos los martes estamos aquí con este programa que se llama Vale la Pena Creer, que es el programa de la Iglesia Bautista Betel de Campo 9. Ya en esta nueva edición tenemos cada semana hermosos testimonios que nos terminan demostrando que al final de cuentas vale la pena creer. Y hoy contamos con la presencia de Joel Everling. Él es el líder de los jóvenes aquí en nuestra iglesia y tuvo una experiencia que realmente es muy interesante para contar, ¿no? Porque es algo que pasa bastante seguido por causa de los vehículos. Joel, bienvenido, gracias por compartir con nosotros. Pastor? ¿Cómo estás? Y bueno, contá desde el principio, ¿qué fue lo que te pasó? En realidad no se puede decir con palabras, ¿verdad? Porque mucho de lo que pasó no me acuerdo. Ajá. Fue un accidente y... Bueno, yo me fui en un programa especial que la iglesia de Guajoro estuvo preparando para los jóvenes, que era en el Día de la Juventud. Y lo interesante es que cómo pasó la cosa, ¿verdad? Contá. Porque... Yo sé que es muy interesante, por eso te pregunto. ¿Vos te ibas a una reunión especial en una iglesia que queda, ¿cuánto? ¿30 kilómetros de aquí? No, creo que está como 60 kilómetros de aquí. Como 60 kilómetros. ¿Te fuiste en moto? Sí. Perfecto. Y bueno, para llegar, la ida en moto es lo que fue interesante, porque viste que nos íbamos con la familia, con mi esposa y con mi hijo. Y bueno, ¿qué pasó? El viernes mi esposa llega en su trabajo con el vehículo, da un pequeño accidente en el vehículo. Y ahí se descompuso el vehículo. Bueno, ya no estaba libre para ir. Ya no estaba libre para ir. De ahí viene el asunto. Y ahí ya empieza, ¿verdad? Y ahí empezó el viernes. Llevamos el vehículo para arreglar. Y como era un evento bastante importante, entonces como líder tenía que estar ahí, ¿verdad? Para marcar la presencia y estar con los jóvenes también. Entonces le dije a mi esposa, bueno, es un camino que prácticamente una vez a la semana nosotros tenemos un grupo de moto y viajamos. Claro. Era algo normal. No es un camino totalmente desconocido, para nada. Casi una vez a la semana nos íbamos. Ok. Y le dije, bueno, voy a irme en la moto nomás un ratito. Creo que da como 30, 40 minutos en la moto de aquí hasta allá. Y bueno, me fui, me preparé todo. Pero mi esposa ya me decía que algo no iba bien. Ella algo presentía. Sí, ella ya sentía algo. Me decía, mi amor, ¿será que no es posible que te quedes? Ella sentía algo diferente. Sí, ¿verdad? Que las mujeres siempre, ese otro sentido que tienen. La cosa es que te fuiste en moto, estuviste en la reunión y el asunto fue a la vuelta. Sí, ahí está. Entonces terminó el programa y vine. Y para mí todo normal hasta que se me apagó todo. De pronto... Se fue la idea. Se fue. ¿No tenés cero recuerdo de eso? Nada, lo que me fue bastante, o sea, lo claro que tengo es que terminó el programa y yo le envié un mensaje a mi esposa, le dije, me estoy yendo y vamos a cenar. Entonces me despedí del grupo que estaba ahí en Guajoro y vine. Y yo me acuerdo que hasta, qué sé yo, a la mitad del camino, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Después, de pronto, oscuridad. Oscuridad ahora, total. Uno dice, no todo el mundo sale a hacerse el loco con la moto ni a buscar un accidente. Pero ¿qué pasa en la cabeza y en el corazón de alguien cuando tenés un evento traumático como esto y tenés que hacerle frente con lo que tenés, con lo que sos, etcétera, etcétera? ¿Qué pasó cuando te despertaste? ¿A dónde te despertaste? Y eso fue, yo creo que la experiencia más rara que tuve en mi vida. Porque yo no me acordaba, de repente me desperté y lo primero que me acuerdo es, hice esto. Tuve que mirar mi mano. Y después no sabía dónde estaba, me miré al costado, y he visto Jason, que él me acompañó, y él estaba durmiendo ahí, en el hospital ya. Y yo le miré y no entendí qué estaba pasando. Era un cambio de situación totalmente. Vos se suponía que ibas para allá y de pronto despertar en un hospital. Totalmente. Y yo le miré y le pregunté qué pasó.
Y ahí él me explicó todo sobre el accidente, lo que había pasado. Ellos en esa noche me trajeron en Luz y Vida. Ajá. Y como mi situación era un poco más grave, me llevaron a Caguazú. Y lo interesante es que cuando vemos a lo espiritual, en esa misma noche hubo 5 fallecidos, 4 o 5 fallecidos en la misma noche, con accidentes de moto. Mira vos. Y bueno, un trauma que quedó bastante marcado fue con lo de mis padres, porque ellos le avisaron a mi papá que yo había sufrido un accidente. Ellos al instante vinieron en el hospital Luz y Vida. Hasta ahí ok, pero cuando papá dice que cuando él llegó, él vio 4 o 5 cuerpos estirados. Ay, en me el imagino hospital. la impresión que se llevó. Uno podría haber sido vos tranquilamente. Claro. Ahora, está bien, estás ahí en el hospital, ahora sigue la cosa, porque evidentemente no estás en el hospital porque te raspaste el codo, nada más. Sí, Estás porque algo grave pasó. ¿Cómo era tu situación ahí en el hospital? ¿Cuál había sido el resultado del accidente? Y lo interesante fue, a mí me es muy, de una cierta forma chistosa, porque yo empecé a hablar cuando me desperté y le he visto a Jason ahí y le empecé a hablar. Y cuando yo hablaba, sentía que mi boca, una parte se movía y la otra no. Y yo le dije, ¿qué me pasó? ¿Qué me está pasando? Y ahí me explicaron, ¿verdad? Entonces vino el doctor en ese interín y me explicó qué es lo que me había pasado. Entonces el resultado fue que rompí mi mandíbula en 2 partes, que sería esta parte aquí y aquí. Y también mi rostro, que sería este lado, tuve que hacerlo totalmente reconstruido acá. Entonces, de cierta forma, mi ojo estaba fuera de la cara, porque el soporte del ojo ya no existía. O sea que lo que vemos ahora es reconstrucción. Reconstrucción, totalmente. Está bien. ¿Tu señora se quedó conforme con la reconstrucción? Creo que sí. Que no quedó muy diferente, me dijo. Ahora tenés un perfil tuyo y uno reconstruido, digamos. Ahora, Sí. pero en ese momento, cuando vos empezás a darte cuenta de lo que pasó, por las noticias, cuando ves los resultados, que tenés el ojo fuera de tu cuenca, que no existe donde sostenerlo, que tenés partido, ¿qué piensa un accidentado? Porque uno después cuenta de la protección del Señor, pero ¿qué piensa el que está ahí en la cama? ¿Cómo se siente el que está ahí? Bueno, es una sensación muy rara para mí, que es la primera vez que pasé por eso, Claro, claro. pero fue algo asustador, porque era algo muy tranquilo y de la nada te despertás en un hospital. Claro. Y en esa situación. Y ahí ya vienen las preocupaciones, ¿verdad? Primera preocupación es, como siempre, es lo material, ¿verdad? Y entonces la persona, o sea, yo me quedé muy preocupado con esa parte, porque cuánto me iba a costar, ¿verdad? En la situación que estábamos, por el tema de la pandemia y demás cosas. Entonces lo primero que te choca, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Lo material, lo financiero, ¿verdad? ¿De dónde saco? ¿Cómo voy a hacer? Entonces yo no demostré ese en el momento, pero estaba desesperado. Yo no quise ser fuerte porque estaba mi esposa, estaban mis padres. Entonces, en el momento dije, no, tengo que ser fuerte, ¿verdad? A veces el enfermo tiene que sostener a los otros, porque los otros, viste, es lógico, ¿no? Ver tu hijo ahí y haber visto 4 paquetes afuera. Me imagino, tu señora que te quiere mucho, ver con la cara destruida y qué sé yo, tiene que haber sido interesante. Ahora, ¿qué hace que una persona tenga esa fortaleza a pesar de que se toca y tiene una hamburguesa en la cara? ¿Entiendes? ¿Qué hace? ¿Cuál es la fuerza? ¿De dónde viene? Eso es la gracia de Dios, yo digo, ¿verdad? ¿Sí? En el momento yo estaba bastante perdido porque no me acordaba, no sabía dónde estaba, ¿verdad? Claro, me imagino. Y bueno, lo que bastante, o sea, me acuerdo bastante es que me apoyé totalmente en Dios. No tenía en qué apoyarme en otra cosa. Sí, claro. Estás diciendo que financieramente no era que podías decir, bueno, hago esto y ya está. Sí. No, era todo un problema grande. Todo un proceso, ¿verdad? Entonces, bueno, estaba mi esposa, mi familia, pero en aquel momento, ¿verdad? Tu corazón empieza a temblar. Entonces dije, Padre, yo conmigo mismo, ¿verdad? Orando. Yo dije, Padre, en tus manos estoy. Nada más puedo hacer porque era todo lo sobrenatural. Claro. No podía hacer nada, ¿verdad? Por mí mismo. Sí. Fíjate vos, en el momento ese de que te empiezan a decir, bueno, vamos a hacer esto primero y esto primero,
uno evidentemente no deja de pensar en lo que va a gastar, en el tiempo, porque vos trabajás por tu cuenta y evidentemente tenés eso, el sostén de la casa, tu señor también trabaja y todo, pero viste que los hombres tenemos esa responsabilidad. Sí. ¿Cómo encara el futuro una persona donde le dicen, mire, usted para quedar bien tiene que hacer esto, y no tener recursos ni para la primera? ¿No? ¿Cómo hace alguien así? Yo me acuerdo que mi esposa salía afuera porque ella estaba buscando cómo hacer el tratamiento y demás cosas. Uh-huh. Y de repente lo que queda bastante marcado es que ella viene y abre la puerta del cuarto donde yo estaba. Y bueno, nos vino con una cara sonriente y me dijo, la cirugía, solo el costo de que llegue ahí y empiecen a hacer el trabajo son 18 millones. Eso es lo que el doctor, solo para empezar. Entonces yo le dije, ¿será que no hay una forma más, ¿cómo se dice? Más barata, algo más económico por una otra institución? Y ella me dijo, claro, hay por el IPS y demás cosas. Pero ella llamó en el IPS y bueno, ahí ellos dijeron, no es un caso grave. Porque había casos más graves, porque por el fin de semana muchos accidentes. Claro. Entonces, y era época de COVID también, sí, o sea, también. Que todo enfocado en eso, sí. Que me imagino. Entonces, y ahí en el momento mi esposa le envió los resultados al doctor que me iba a atender. Uh-huh. Y él dijo, bueno, es algo urgente, porque si tardas más de 20 horas o 14 horas, podía perder la visión, porque mi ojo salió y estaba estirando una vena. Claro. Entonces sería muy probable que quede ciego de un lado. Qué bárbaro. Entonces ahí quedamos. Entonces, fíjate vos cómo todas las cuestiones son negras. Negra el momento en que chocás y no te acordás, te encontrás con un resultado de un accidente, para mejorarte y tu tratamiento cuesta, y para empezar era nada más una montonera de plata. El creyente se agarra con todo. ¿Y en qué momento empezaste a ver vos señales de que estabas en manos de Dios? Uh-huh. Y bueno, te puedo decir que en todo momento. Claro. Sí, evidentemente desde el primer momento, porque no, sí. él cubrió tu vida, sí. Dicen, ¿no? Y bueno, ahí fuimos, mi papá vino y él me dijo, yo tengo algunos ahorros guardados, pero necesitamos para allá la plata, ¿verdad? Entonces buscamos y gracias a Dios hay personas buenísimas de parte de mi familia. Entonces ya agilizaron esa parte y se abrieron puertas. Se abrieron puertas, sí. Uh-huh. Al momento, ¿verdad? Dios hizo esa maravilla y claro, había personas que estaban dispuestas a ayudar. Entonces abrieron puertas y conseguimos hacer el primer pago, el depósito, y ya nos habilitaron para el domingo ya poder ir al hospital. Y de ahí en adelante es todo obra y gracia de Dios. Todas puertas se abrieron. El doctor fue una persona muy especial para nosotros también. Uh-huh. Nos explicó lo que pasó, cómo fue, ¿verdad? Y cómo sería el procedimiento. Y en todo momento mi esposa estaba conmigo. Eso fue algo que me ayudó bastante. Algo claro, me imagino fue que algo sí, clave para mí. Sí. Y mi familia también. Entonces, la mano de Dios estuvo en todo momento abriendo puertas, guiándonos principalmente, ¿verdad? Porque el doctor que hace esas cirugías, creo que hay 3 o 4 nomás en Paraguay. Entonces mi esposa empezó a buscar y Dios le guió a ciertas personas y le pasaron el contacto y ella ya le llamó y ya agendamos. Entonces fue totalmente un obrar espiritual, ¿verdad? Nosotros que vemos, ¿verdad? A Dios en todo, yo digo que Dios estuvo en todo momento con nosotros. Nos guiaba y abría puertas. Qué interesante. Ahora, se van haciendo la cirugía porque no creo que te hayan hecho una sola, ¿verdad? No, fue una nomás. ¿Una nomás hicieron todo? Sí, 4 horas de cirugía. 4 horas de cirugía. Sí. Después de eso, cuando vos empezás toda esa digamos, la recuperación de eso, ¿cómo te sentías en ese momento? ¿Qué afectaba tu fe en ese momento? Eso fue lo que trabajó más conmigo. Ajá. Porque yo te digo que desde el inicio del accidente hasta el proceso final, totalmente, cuando me hicieron toda la cirugía, cuando yo estaba en casa, en ningún momento sentí dolor. Eso fue algo que Dios me libró. ¿Cómo puede ser? En ningún momento.
con el ojo prácticamente caído, acá la cara destruida, 2 particiones de mandíbula y no tenías dolor, no te puedo creer. En ningún momento. En ningún momento. Eso le dije a mi esposa, qué raro es que no sentí dolor. En ningún momento sentí dolor. Por lo cual no te tuvieron que poner ni calmantes, ni nada. drogas para mantenerte quieto, ni nervioso, ni nada por el estilo. ¡Qué increíble! Y así llegué en el hospital, entonces el lunes a la mañana entré a cirugía y ahí terminamos 4 horas de procedimiento, después recuperación y volvimos, creo que fue el miércoles, si no me equivoco, a casa. Uh-huh. Y ahí fue el proceso de la recuperación. Para mí lo más difícil fue lo emocional y lo espiritual. Digamos que mi cuerpo estaba sanado, pero mi corazón Sí. todavía tenía todo un proceso para seguir. Vos sabés que yo tuve una experiencia parecida, choqué en moto, una moto chiquitita, y tampoco tengo recuerdo y registro del accidente, cuando en vez de tenerlo a Jason, cuando me desperté estaba mi esposa, y yo parece que estaba bien golpeado porque le volví a preguntar qué me pasó, y ella me explicaba, y yo volví a preguntar, estaba bien boleado, como decimos en San Juan, y tenía la rodilla rota, un yeso, y qué sé yo, y vos sabés que el después fue terrible, porque después me operaron, la rodilla estaba totalmente desarmada, etcétera, etcétera. Pero lo que voy a esto, ese después, esa es la gran prueba, tal vez, hasta podríamos decir, no es la circunstancia en sí, sino cómo te aferrás al Señor cuando vas saliendo de esa circunstancia. Es decir, el accidente pasó, estuvieron los recursos para poder operarte, 4 horas de operación, y ahora viene la parte más difícil. ¿Sabes qué me pasaba a mí? Yo después llegaba a una esquina y vos sabés que mi cuerpo se encrespaba así, uh-huh. y me quedaba duro. Vos sabés que me costó muchísimo volver a trabajar. Y el hecho fue que, gracias a Dios, por un montón de cosas, me pusieron en la administración y ya no tuve que andar en la calle. Uh-huh. Y eso me salvó, también fue obra de Dios. ¿Cómo sentiste vos eso que estás diciendo que emocionalmente y espiritualmente te costó tal vez más que el accidente? Sí. Y bueno, fue un proceso que yo creo, ¿verdad? Digo, como vemos todo lo espiritual, el enemigo usó mucho de esa parte, uh-huh. porque me decía, bueno, vos te fuiste a adorarle a Dios, vos te fuiste a estar en presencia de Dios, y al volver Dios no te protegió del accidente. Mientras que cuántas personas están ahí farreando y haciendo las cosas y llegaron no a su casa sin problema. Y bueno, ahí está, y ahí empezaron esas voces en mi cabeza. De una forma, yo me quedé más sensible, ¿verdad? Porque ahí empezaba a ver otras personas. ¿Por qué esas personas no me ayudaron? ¿Por qué esas personas no me visitaron? Claro. Entonces fue todo un proceso bastante difícil, ¿verdad? Pero de a poquito empecé a salir. Pero lo que te puedo decir que hasta hoy día aún me cuesta manejar la moto en la oscuridad. Mismo el vehículo que tenemos no consigo andar en la noche, ¿verdad? Entonces es un trauma que quedó. Y bueno, lo espiritual fue que me agarré en el Señor, pero cuando salí en el proceso de la sanación, ahí empecé a tambalear, ¿verdad? Porque ahí empiezan las preguntas del por qué. Uh-huh. Entonces ahí fue el proceso que Dios usó y puso personas en mi vida también para guiarme y decirme cuál fue y por qué pasó. Fíjate qué interesante, ¿no? A pesar de que el diablo da vuelta a la historia para hacerte pensar de que Dios no estaba contigo, evidentemente sí estuvo, si no, no estaríamos teniendo este programa sí. En principio. Fíjate cómo él no reconoce toda la ayuda financiera y el despertar de mucha gente para ayudar, para hacerlo. Los contactos con los mejores médicos para hacer. La falta de dolor, eso te puedo asegurar que me va a quedar por mucho tiempo, ¿no? Porque sí. A mí me dolía hasta la caspa en ese tiempo. La cosa es que la falta de dolor. Después que está todo terminado, cuando vos decís, bueno, ahora voy para arriba como un barrilete y voy a explotar espiritualmente, empieza la lucha interna. O sea, todo hasta aquí era lucha externa, uh-huh. con todas las circunstancias adversas, con todos los números en contra, sí. Y ahora de pronto, cuando ya está terminado, uno lógicamente diría, bueno, ahora el proceso es adaptarse, va a ir para arriba, pum, para arriba, uh-huh. Sigo el Señor, y sin embargo, el proceso más grande es ahí. Las voces que escuchamos en ese momento, porque todo el mundo las escucha, lo que intentan hacer es
desconectarte de tu fe en Dios. Sí, ¿Verdad? totalmente. Lo que el enemigo quería era que vos, en definitiva, dejaras de confiar. Que pudiese decir, al final no valió la pena creer. Y claro, eso ¿Verdad? es. Sí, eso es lo que yo me imagino que en el proceso que estábamos caminando, yo me imagino que el enemigo se retiró en el proceso, ¿verdad? Con todo el accidente y demás. Pero cuando se calmó todo, que ya estuvimos en casa, ahí empezó. Y ahí me costaba orar, inclusive me costaba orar, me costaba leer. Y fue todo el proceso que pasé. Fueron creo que 2 meses que estuve en esa crisis emocional y espiritual. Hasta que Dios le envió una persona. Y esa persona vino hasta mí en un domingo, me acuerdo bien. Y me dijo, mira Joel, yo tengo algo que Dios me mostró de parte de tu accidente, de parte de lo que pasó. Él te quiere decir que alguien quería quitar tu vida. Él no te guardó del accidente, pero te guardó tu vida. Entonces ahí se prendió la llavecita nuevamente. Ahí empecé a entender que todo fue algo muy, muy espiritual por detrás de eso, ¿verdad? Y bueno, yo como creo en Dios, creo en la cosa buena, en la cosa mala, ¿verdad? Como todo cristiano. Entonces me faltó ese proceso, ¿verdad? Me faltó que Dios le revelara a alguien y esa persona llegara hasta mí, me dijera, ¿verdad? Pasó, pero Dios está contigo. Fíjate qué interesante, que esa persona trae una palabra de Dios que no te hace entender el proceso, sino que te pone con Dios allá, al principio, donde empezó la cosa. Como diciéndote el Señor a través de esta persona, que lo bendecimos en el nombre de Jesús porque trajo una palabra clara. Sí. Fíjate como diciendo, yo estoy en el proceso. Y eso es lo que queremos mostrar hoy con el testimonio de Joel. Dios es el dueño de los procesos. Nosotros como seres humanos tenemos la pésima costumbre de separar las cosas. Esto pasó por esto, después pasamos esto, y no nos damos cuenta que todo es el mismo proceso. Cuando lo empezamos a ver, fíjense en que Joel necesitó una palabra de alguien que con mucho amor trajo consuelo de Dios a su vida, diciéndole, ojo, que Dios está desde el primer momento, en el momento que se subió a la moto para volver a su casa, de acuerdo al mensajito que le había mandado a su esposa, vamos a cenar. Sí. Y al final no cenaste esa noche, ¿no? Desde ese momento Dios estaba en absoluto control. Mi querido, puede ser, y si Dios nos ha llevado a hacer este programa hoy, es muy posible que muchos de los que están viendo este programa estén preguntándose por qué, cómo fue, ¿por qué Dios permitió? ¿Dónde está el Dios cuando más lo necesito? Etcétera, etcétera. Y eso ocurre porque estamos separando los hechos en vez de mirar el proceso entero. Cuando Dios opera en la vida de las personas, nunca lo hace por partes. Las partes son solamente la receta de la cuestión completa. Entonces, si estás pasando por algo parecido, que tal vez es un accidente, o estás reponiendo de una enfermedad, o tenés un problema emocional, un problema familiar, matrimonial, no separes las cosas. Deja que Dios te hable a través de su palabra, o tal vez a través de este programa, con la experiencia de Joel, de que Dios estaba ahí desde el principio. Algún propósito tiene. Y yo te tengo que preguntar ahora, ¿qué lección sacaste después de semejante historia? Porque todo duró ¿cuánto? ¿2 meses, 3? El proceso más difícil fue 2 meses. Después ya vino, bueno, después la palabra que recibí ya... Ahí empezó la cosa. Ahí ya empezó a mejorar, digamos, ¿verdad? Mi fe, volví a poner mi fe donde tendría que estar. Y lo que más me queda claro es que Dios está con nosotros en todo momento. ¿Eso fortaleció tu fe? Sí, obviamente, sí. Evidentemente. Mucho. Y yo estoy muy seguro que no fue solo la mía. Está toda mi familia, mi esposa, mis padres, claro, mis amigos también, ¿verdad? Entonces aprendí que Dios, como dijiste, ¿verdad? Él no tiene etapas. Él está contigo, está conmigo, estuvo conmigo y está conmigo en todo el proceso, desde el principio al fin. Que muchas veces también, aunque Él está en el proceso, nosotros decidimos cerrar nuestros oídos. Claro, empezamos con las preguntas famosas. Sí, y ahí se va. Si vos tuvieses que decir, aprendí esto,
una sola cosa, como fruto de todo este proceso de Dios. ¿Con cuál, si alguien te viniera y como estamos haciendo ahora, te dijera, Joel, ¿qué aprendiste vos con semejante palo que te diste? ¿Qué aprendió Joel con esto? Yo creo que sería, en una palabra, la soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Qué interesante. Sobre todo. Uh-huh. ¿Y por qué lo ves desde ese punto? Yo lo veo así porque Él en lo bueno y en lo malo, Él estuvo conmigo. Él abrió puertas, nos guió a personas que nos ayudaron. Y lo más interesante es que Él guió varias personas después ya del accidente que nos ayudaron financieramente. Claro. Inclusive eran personas así que yo no conocía muy bien. Y llegaron donde trabajo, mira, Joel, te queremos bendecir con eso. Entonces, la soberanía de Dios es algo que me quedó muy claro después de ese proceso. Fíjate que tomamos a veces la soberanía de Dios para las cosas espirituales, pero nunca para la mano en el bolsillo. Sí, separamos esas cosas. Sí, sí. Otra vez la costumbre de separar. Cuando tendríamos que verlo al Señor como dueño de todo lo que hacemos. Después de esto vos empezás muy fuerte a trabajar con los jóvenes. ¿Cuál es tu visión con respecto desde tu posición después del accidente? ¿Cambió tu ministerio? ¿Lo potenció? ¿Te sentís más fortalecido? ¿Te sentís con más experiencia? ¿Cómo se ve Joel ahora en el ministerio juvenil? Sí, de hecho que en la parte juvenil me cambió bastante y comencé a buscar ayuda para crecer como líder, para poder ampliar el ministerio, ¿verdad? Y me impulsionó bastante. Aún estoy en proceso. Claro, hay evidentemente, como todo el mundo. Sí, hay muchas heridas que aún necesitan ser sanadas, pero en el área ministerial veo que como líder me ayudó mucho. Me ayudó a buscar formas de crecer como personas, de ayudar a más personas, inclusive a mejorar con las personas que tenemos día a día, ¿verdad? Que no, en distintos momentos, ¿verdad?, no damos el valor que tendríamos que dar. Claro. En definitiva, fíjense cómo Joel está en proceso después del accidente y tiene, digamos, está trabajando en varias áreas, él mismo lo dice, pero el proceso de Dios no se termina. Entonces, vale la pena creer que estoy en manos de Dios. Vale la pena pensar que esto que todavía me duele, manejar la moto de noche no, el vehículo con la familia no. Sí. Fíjate vos, son miedos, inclusive te podría decir desde lo psicológico, bastante, gracias a Dios, sanos, sí, ¿no? Porque el miedo es una reacción de protección. Pero fíjate que en este proceso de volver a sentirnos al 100%, Dios jamás nos abandona. Vale la pena creer, mi querido, mi querida, que estás viendo esta grabación, de que Dios está en control. Y ese es el secreto de este testimonio. Dios estuvo en control. Esa fue la palabra que le llevaron. Dios estuvo ahí al principio. No separes las cosas, no preguntes cosas que no necesitas preguntar porque no necesitas saber las respuestas. Desde el momento en que nosotros ponemos nuestra vida en manos de Dios, nos damos cuenta de dos cosas importantes. Una, que no podemos contra lo que Dios ya decidió por nosotros. Otra, que Él utiliza todas las circunstancias para hacernos ver que vale la pena creer en ese Dios. Entonces, como le decía recién, si usted está pasando en este momento por una crisis o está saliendo de una crisis que no sabe cómo manejar y tiene su cabeza llena de preguntas sin respuesta, de cosas que todavía el Señor está en el proceso de sanar y dejarlo al 100%, acuérdese, Dios nunca deja de estar. Su presencia es permanente, su soberanía es permanente. En la vida de Joel, él ahora trabaja con jóvenes y tiene que enseñarles fortaleza, compromiso. ¿Qué hubiese pasado si hubieses escuchado las voces que te decían tanta cosa? ¿Si hubiera pagado tu fe? Sí, estaría lejos de la iglesia. Estarías lejos del Señor y de la iglesia. Sin embargo, valió la pena creer, valió la pena hacerse fuerte. Y ese es el secreto de todo esto que estamos haciendo. Note esto.
cuando somos conscientes de que nosotros en Él nos movemos, existimos y somos, como dice la Escritura, entendemos esa protección de Dios, el propósito de Dios. Yo sin ninguna duda creo que en la vida de Joel se manifestó un propósito mucho más alto, mucho más fuerte, que él tendrá el trabajo de rodillas y con su Señor de esclarecer los puntos, sí. Y el día que esté bien claro, yo creo que va a ser un motor para tu vida totalmente sí, nuevo, totalmente, ¿verdad? Claro. Y veo que también con esas experiencias varias personas pueden ser alcanzadas también, ¿verdad? Claro. Como dijiste, hay muchos que están en momentos difíciles. Bueno, si vemos por el lado de la pandemia, luego vemos que muchas personas no tienen dónde agarrarse. Y lo que puedo decir es que Dios está ahí. Aunque perdiste un ser querido, aunque mires a las circunstancias y digas no tengo lo financiero, no tengo cómo hago como ahora, lo único es arrodillarse, porque es imposible luchar a lo carnal, ¿verdad? Sin ninguna duda. No puedo explicar la paz que Dios te da. ¿Vos le podrías decir a alguien que vale la pena creer? Como sí, seguro que vale la pena. Por vale lo que pasé, vale la pena, sí. Vale la pena creer. No se olvide, así se llama nuestro programa. Joel, muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias, pastor, por la invitación. Gracias por compartir estas cosas y ser honesto en las respuestas. Vale la pena creer, no se olvide, Dios es el dueño del proceso y el dueño de todo. Gracias por su sintonía, su compañía. Lo esperamos el próximo martes con otra historia apasionante, porque en definitiva, mi querido, mi querida, vale la pena creer. Vale la pena. No hay otra. Gracias. Hasta la próxima.